Así que yo hago que el cliente aprenda a través de preguntas. Sí, tú ayudas a tu cliente a aprender incluso sobre su propia necesidad. Y mira que aquí es muy importante hacerte notar una diferenciación muy clara de un concepto que se tenía por ahí de los 90s, que era crear necesidades. No es así. Nosotros no creamos necesidades. Las necesidades existen o no existen para el cliente. Lo que sí sucede con el cliente es que puede verlas o no verlas dentro de su panorama, o que les puede estar dando prioridad o está dándole prioridad a otras necesidades que para él representan mucho mayor relevancia en el momento en el que estés tú hablando de tu conversación de ventas. Si esto sucede de esta manera, pues entonces es más fácil que podamos entender que el cliente en muchas ocasiones también pudiera perder perspectiva sobre sus necesidades en tanto está centrado en lo que él considera urgente. Vamos a pensar que tú tienes un cliente que está teniendo algún tipo de problema de ansiedad y que el cliente se acerca a una agencia de viajes para solamente preguntar con cierta curiosidad lo que puede representar un viaje que para él es soñado y que a lo mejor lo pretende poner por ahí en 2 o 3 años. Y bueno, en esta ocasión que estaba cerca, pasa y entra a la agencia de viajes. Si este cliente entrase hacia la agencia de viajes, tal vez lo primero que pasaría cuando le muestren los precios de un crucero donde quizás él se sienta muy feliz y pueda hacer de la vida de él y de su pareja un episodio muy maravilloso, muy interesante, donde pudiese incluso reducir este tema del estrés, lo ve él algo como lejano, incluso lo puede ver hasta con cierta culpabilidad en caso de que lo tomase porque tiene otras cosas en prioridad. Vamos a pensar que este hombre paga hipoteca, que este hombre está también teniendo el pago de colegiaturas de sus hijos, que este hombre también necesita, obviamente, pagar los gastos diarios del día a día, y no obstante todavía tuvo un pago por un auto para su uso diario, que el auto pues le está generando un pago mensual. Él sabe perfectamente que tiene estos gastos y tiene todavía una disyuntiva en cuanto a cambiar el mobiliario de su casa, que curiosamente tiene un costo muy parecido el cambiar los muebles con vamos a suponer que tuviera un piquito, un porcentaje de su sueldo o de sus ingresos por ahí reservado para ello, y por el otro lado eso cuesta prácticamente lo mismo que las vacaciones que él está soñando realizar. Si lo ves, es una disyuntiva que depende de la persona en cuanto al posicionamiento de las prioridades, ¿estás de acuerdo? Las que son básicas y completamente imposibles de mover, pues ya las tiene él muy claras, pero digamos que tiene oportunidad de hacer algo más y tiene el cambio de muebles o por otro lado el viaje. Y el vendedor de viajes, observando la situación y la indecisión del paciente, pudiese preguntarle tal vez al señor, oiga, y cuénteme, ¿cómo cree que pueda afectar su salud el hecho de no hacer algo en este momento por reducir esos niveles de estrés que usted tiene? Oiga, ¿y cómo cree que pudiese ayudar en este proceso el cambio de muebles? ¿O cómo cree usted que podría impactar en ese estado de ánimo el que pudiese usted hacer estas vacaciones soñadas? ¿Se dan cuenta que estoy haciendo preguntas donde el vendedor prácticamente conoce la respuesta? El vendedor ya está infiriendo lo que va a venir, porque de lo que venga, el vendedor ya tiene argumentos para poderle vender al cliente algunos aspectos que le pueden ser de utilidad. Pero el cliente, teniendo esa necesidad, no logra ponerla en perspectiva y verla en prioridad. En un momento dado, si el cliente observa que esta posibilidad de irse de viaje le reduce el riesgo
probablemente de infartarse, de tener un problema incluso con su relación matrimonial, etcétera, pudiera decir, oye, pues caray, me parece que es más importante hoy irme de viaje, sentirme bien, y el mobiliario, pues caray, ese se puede cambiar el próximo año o en 2 años, no pasa nada. ¿Sí se dan cuenta que hay aquí una forma diferente de abordar? Estas preguntas no se hacen con la finalidad de que el vendedor siga aprendiendo de la necesidad del cliente. Aquí se hacen cuando el vendedor es experto en lo que está pasando con el cliente y entonces al ver que el cliente no lo está teniendo claro, le lanza una pregunta que le permita a él meditar y razonar sobre la situación. A eso es a lo que llamamos preguntas de impacto o preguntas de alto poder. Voy a estar tocando el detalle de ambos tipos de preguntas, las preguntas de sondeo y las preguntas de impacto en los siguientes capítulos, pero ya en forma detallada sobre cómo puedes estructurarlas para que ellas te puedan llevar de manera secuencial a un resultado favorable en la apertura del cliente para develar su necesidad, tanto para ti como para él. Sin más, nuevamente te agradezco tu atención y estaremos viéndonos muy pronto con el detalle de las formas de preguntar.